Muy buenas noches, después de unos días de vacaciones. Aquí estamos de nuevo en Es la Hora de Opinar. Y esta semana vamos a comenzar con el tema muy fundamental, muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está discutiendo en este momento el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara sobre la militarización de la seguridad pública en México. De verdad que es un tema fundamental, el que está ocurriendo en este momento en el Poder Judicial de la Federación. Para debatirlo, saludo a nuestros colaboradores de los lunes. Vía remota, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Desde París, Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier, ¿qué tal? Y finalmente aquí en el estudio está Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Los veo a todos relajaditos, muy bien. Pero sí es fundamental lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hubo unos primeros posicionamientos. Héctor, tú llevas ya un par de veces que has escrito en tu columna de Milenio sobre el proyecto del ministro González Alcántara para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Héctor. Bueno, yo me he tomado el trabajo de consultar a constitucionalistas sobre este asunto porque me parece a la vez un asunto muy serio, muy claro y muy técnicamente complicado desde el punto de vista, digamos, de la reflexión constitucional. Entonces, yo voy a tratar de simplificar el asunto para que podamos entender, o por lo menos voy a tratar de explicar lo que yo entendí. Esta sesión de la Corte de hoy es para discutir un proyecto de uno de los ministros, el ministro González Alcántara, que dice que en el fondo el asunto la pregunta es si la seguridad pública debe quedar en manos de una Guardia Nacional civil, o sea, del Poder Civil, si de una Guardia Nacional radicada en la Secretaría de Seguridad Nacional, o debe quedar en manos como está de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo llegó la Guardia Nacional a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? Esto entiendo que es la base del análisis de la ponencia del ministro González Alcántara y es de una manera realmente muy mexicana, diría Jorge. El artículo 21 que crea la Guardia Nacional fue votado en 2019 y ahí se dice con toda claridad que este es un cuerpo civil que va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública y que va a regirse mediante la doctrina policial. Pero este artículo 21 tiene unos artículos transitorios que dicen, mientras se conforma la Guardia Nacional, podrán participar en ella miembros de la Policía Militar, de la Policía Naval y la Secretaría de la Defensa, tanto como la Marina, tendrán algo que decir en cómo se estructura esta Guardia Nacional. Es decir, tratando de homologarse con los criterios de contratación, de servicio, de prebendas del Ejército y de la Marina, porque están trasladando personal de estas secretarías a la Guardia Nacional y no quieren que pierdan sus derechos. Entonces ahí hay una primera fisura por donde se cuela un criterio básicamente militar o naval a la Guardia Nacional. Lo otro, quizá más importante, es que durante 5 años, dice otro transitorio, el presidente de la República está facultado a disponer, no discrecionalmente, con ciertas regulaciones, pero a disponer de las Fuerzas Armadas para enfrentar problemas de seguridad pública. Y esto lo puede hacer el presidente también de una manera transitoria mientras
se termina la Guardia Nacional, que puede hacer la tarea que debe hacer la tarea de la seguridad pública. Muy bien. Los legisladores toman esos artículos transitorios y en el año 22 emiten unas nuevas leyes en las cuales estos artículos transitorios ya se vuelven como definitivos. Y entonces aparece unas leyes, una ley general en el 22, en donde ya la Guardia Nacional pasa a ser parte directa, a depender de la Secretaría de la Defensa. Este salto cuántico que dieron de los artículos transitorios a la ley de 22 es el que analiza el ministro y es el que dice es imposible sostener que estos criterios sean, los que terminan rigiendo el artículo 21 porque son contrarios al artículo 21. Son en ese sentido, son transitorios y son inconstitucionales. Y esta es la discusión que está hoy teniendo la Corte. Si esta visión del ministro la comparten 8 ministros, entonces la seguridad pública seguirá en manos de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional tendrá que ser un cuerpo civil en manos o dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Sedena. Así es. De otra manera, pues se quedarán las cosas como están, que están, digamos, inconstitucionalmente hechas, en el sentido de que Sedena pues, es la dueña de la Guardia Nacional. Y esta es la gran discusión fundamental para el futuro de México, que está hoy dándose, o empezó a darse hoy en la Suprema Corte. Así es, aquí lo hemos debatido muchísimo, Es la hora de opinar, Javier, y dice es una discusión fundamental, dice Héctor, la que se está dando. Y yo creo que mucha gente nos está escuchando y dice, pero ¿por qué es fundamental? Ya que se lo dejen a los militares, que los militares tengan, ¿no?, como propone el presidente López Obrador, el manejo de la seguridad pública. ¿Por qué esto es fundamental, Javier? O sea, creo que es... Sí. Hay que entrarle al fondo del asunto, que es ¿por qué debe ser civil o no militar? Sí. De entrada, llevamos 15 años. 15 años. Bueno, aquí en la hora de opinar, 13. Pero 13, sí. Como país, como ciudadanos, 15 años, en distintos contextos, de distintas maneras, pero ha sido un tema desde el inicio. Y uno podría argumentar que el debate va incluso más atrás, desde que las Fuerzas Armadas empezaron a involucrar en el combate al crimen organizado, quemando, etcétera, ¿no? Creo que es fundamental por varias razones. Primero, hay un tema estrictamente legal, constitucional, y eso es importante, ¿no? Si la Constitución dice algo y se pasa, el Congreso pasa una ley que dice algo contrario a la Constitución, el debate, sea el tema que sea, pues es un tema fundamental. La Constitución claramente dice que la seguridad pública debe de ser civil. Entonces, lo dice. Cualquier controversia constitucional y en el contexto actual, donde hay varias en curso y donde hay todo un debate alrededor de la ley y la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema en sí, independientemente del tema militar y la seguridad pública, etcétera, es un tema, creo que, importante para el país. Punto. El tema de militarizar la seguridad pública, yo creo que también es fundamental, ¿no? Hay todo un debate de cómo mejor combatir la inseguridad en el país y creo que la postura, yo diría, dominante ha sido que deben de ser fuerzas civiles, una policía civil, que puede tener un elemento con un perfil militar, con una preparación y un armamento militar, pero es un elemento dentro de una gran corporación policíaca, controlada por un civil, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué dices eso? Yo tengo la impresión contraria de que ha ganado la narrativa dominante es que sean militares. Es la que viene de Palacio Nacional, Javier. No, bueno, o sea, que yo te diría, bueno, desde Calderón tal vez, que ha habido esta lectura de haya sido como se pueda, si es necesario con piedras, y lo que tenemos son militares, pues ni modo. Pero incluso ese discurso, incluyendo el de Calderón y el del propio presidente, es transitorio.
Es mientras se prepara una policía civil, mientras. Yo creo que el mientras ya no, con López Obrador. Bueno, tal vez aquí hubo un cambio y ahorita discutimos ese cambio. Creo que incluso el presidente diría, sí, tarde o temprano estábamos una policía, ¿no? Yo creo que también. Es decir, entonces, por eso yo digo que es dominante en ese sentido. Lo que nos ha ganado es la urgencia y la coyuntura y ese tipo de argumentos pragmáticos de es lo que hay, son menos corruptos, son más eficaces, en fin, distintos argumentos, ¿no? Sí. Pero creo que el argumento de fondo, porque es fundamental, es que yo sí creo, y creo que mucha gente piensa lo mismo, que la mejor manera en el largo plazo, abrazos, no balazos, el propio presidente, ese discurso habla de que la solución es más civil que militar. Sí. Entonces, por más que tú me digas ahorita que López Obrador, su discurso es medio contradictorio, como también lo fue el de Calderón, ¿no? Es uno de el transitorio, coyuntural, el tejido social, etcétera, etcétera. Creo que tarde o temprano todos pensamos, o la mayoría piensa, que tarde o temprano lo mejor es una estrategia civil. Uno. Y dos, este discurso está vinculado a otro discurso que también se viene dando en México, que también es importante, que la Secretaría de Defensa, tarde o temprano, debería de estar en manos de un civil como secretario. Es decir, parte del discurso es que el ejército, las Fuerzas Armadas, no deben de estar involucrados como institución en un chorro de cosas, incluyendo la seguridad pública. Sí, y yo agregaría a tus argumentos de por qué es fundamental, porque no ha funcionado. O sea, es un tema de resultados. La militarización no ha funcionado. Si me dijeran, bueno, es que entraron los militares y qué barbaridad, se vio el cambio. Aunque ellos dicen México. Que sí. Bueno, o sea, el argumento de Calderón era que sí estaba funcionando. Y estos siguen diciendo que sí. Los hechos, los números, los datos, y no hay otros. Estaría peor la cosa. Es que hemos ido cada vez peor, yo creo, ¿no? Jorge, ¿tú cómo ves? Mira, yo creo que en efecto hay dos discusiones. La discusión que plantea Héctor, la constitucional. A mí, la verdad, aunque ojalá la Corte apruebe la ponencia del ministro González Alcántara, lo dudo, por cierto. Estoy dispuesto, leo una tarita. En fin, sí. Mira. Pero bueno, me gustaría que lo aprobaran, no creo. Y hay un tema constitucional importante. Pero en fin, es México. Sí, lo que diga la Constitución no tiene la menor importancia. Entonces tampoco hay que insistir demasiado, creo yo, en eso. A mí me interesa más el fondo del asunto. Es decir, ¿qué es preferible para un país como el nuestro en materia de seguridad pública, etcétera? ¿Una policía en manos del ejército o una policía con mando civil? A mí me gustaba la idea, y lo he dicho aquí muchas veces, de López Obrador de crear una Guardia Nacional que se convirtiera, ciertamente con el tiempo, en una policía nacional con mando civil, con jerarquía o prelación frente a las policías estatales o municipales y a la larga incluso sustituyendo, desplazando, suprimiendo a las policías municipales y estatales que, en mi opinión, siempre lo he sostenido, nunca van a funcionar. No hay manera. Eso no va a existir en México, punto. En sí es un gran debate. Bueno, por eso, es un gran debate. Yo tengo una opinión al respecto, pero la sostengo. Mucha gente que cree lo contrario no están dispuestos a sostener la tontería de la policía de proximidad y los municipios. ¿Y con qué lo vas a pagar? ¿Con el predial? Pues no, pues a ver, pues el gobierno, el predial, ¿sí? Sí. Y eso, ¿quién lo va a recaudar? Tenemos el predial más bajo como porcentaje del PIB de cualquier país de la OCDE, etcétera, etcétera. Pero en fin. Nos estamos yendo. Volvamos. Yo creo que lo esencial, lo deseable, es que la Guardia Nacional sea civil, independientemente del aspecto constitucional. Creo que es bueno, uno, porque no considero serio el argumento de que las Fuerzas Armadas
o la defensa, el ejército, son más honestos, eficaces, decentes, respetuosos de los derechos humanos que otros. Más bien, todo indica lo contrario. Desde los incidentes de ayer nuevamente, camino a Nuevo Laredo, pasando por lo que hemos vivido desde finales del 2006 o principios del 2007. Entonces, me parece que esa debe ser la discusión de fondo. Y yo creo que sí es preferible que la Guardia Nacional sea civil y que se pueda ir volviendo con el tiempo una policía nacional única que desplace a las otras y que responda al mando civil con vigilancia civil, transparencia civil, rendición de cuentas civil, mando civil, es decir, una policía, no un brazo de las Fuerzas Armadas, el Ejército, etc. Y por cierto, solo para terminar, ¿no?, en países como Chile y Colombia, que tienen una policía nacional, lo que se ha venido haciendo, ya se ha hecho o se está haciendo, es retirar a esa policía nacional del Ministerio de Defensa y pasarlo al Ministerio del Interior, que en México el equivalente sería la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, decía Jorge que la discusión constitucional tiene que pasar a un segundo plano. La verdad, en algún sentido tiene razón, porque los hechos, fácticamente, hoy la Guardia Nacional está en la Sedena, ¿no? No. Ya, pero espérenme, sí. Yo también creo que esta discusión en la Suprema Corte es fundamental. Yo sí creo que lo que está pasando ahorita en la Corte, porque sí puede ser que reúnan los 8 votos y la Corte diga esto es inconstitucional. Y bueno, es posible, Jorge, es posible. Y la pregunta es que... es posible en La Paz. No. A ver, ahorita claramente tienen 3 votos. Les falta un cuarto para lograr que no sea inconstitucional. Pero a eso voy, Héctor. La Corte sí podría parar esta semana la militarización de la seguridad pública del país, ¿o no? Naturalmente que podría, en este sentido. Tiene razón Jorge de que la discusión tiene 2 carriles fuertes que no se tocan mucho. El carril, digamos, constitucional y el carril de los hechos reales, cumplidos, de la militarización de la Guardia Nacional. Muy bien. Pero de ahí a pasar a que la parte constitucional no importa, estoy en total desacuerdo con él. Importa muchísimo. Importa centralmente. No por lo que ordena, sino por lo que contiene. Por lo que sirve como contención a los caprichos, a las decisiones del presidente o del secretario o del gobernador. Las leyes probablemente no norman nuestra conducta, pero sí juegan un papel, si tú quieres, discutible, si tú quieres precario, pero efectivo en contener la arbitrariedad de quien tiene el poder. De manera que nuestras leyes, así de imperfectas y de mal cumplidas como son, tienen, y hemos tenido en estos años evidencia de eso, una importancia capital a la hora de contener las desmesuras del poder real. Entonces, no ordenan la realidad, pero contienen, y en ese sentido son muy importantes. Ahora, desde el punto de vista del argumento de la realidad, yo creo que Jorge es uno de los que ha argumentado con mayor anticipación y con mayor lucidez el hecho de que usar al ejército para atacar el problema de las drogas es un error, al punto de que podría decirse que esa es la decisión que ha llenado al país de sangre y de violencia. El ejército no debe estar al mando de la seguridad pública porque desde que empezó a ser utilizado para eso, en la época de Fox, primero con un operativo en Nuevo Laredo, si me acuerdo bien, y después Calderón, y después todos los presidentes,
la espiral de violencia, la espiral de homicidios, la espiral de impunidad, el crecimiento de los cárteles, la multiplicación de las bandas criminales, va pareja con la participación del ejército en estas tareas. Es decir, hay la razón de la realidad de que el ejército no solo no ha entregado buenas cuentas, sino que a medida que interviene más, peor se pone el asunto. Entonces, aunque la gente quiere que el ejército esté en torno a sus comunidades, la realidad lo que dice es que a más ejército, más violencia, no al revés. No sucede lo que tú dices, Leo. Si estuviéramos viendo que el ejército está conteniendo las cosas, bueno, habría un argumento para decir, la realidad nos indica que este es un camino. No, ni la realidad ni la ley nos indica que el camino es que el ejército tenga estas facultades. Sin duda. Y en el camino, lo que se ha fortalecido es a las Fuerzas Armadas, que se han convertido cada vez más en un factor no solamente real, sino cada vez más institucional de poder, Javier. Sí, en muchos otros ámbitos. En muchos otros que a mí ámbitos. me preocupa muchísimo más toda esa otra parte en lo personal. Pero coincido, sí. Este es un elemento más de ese fortalecimiento. Digo, al punto que el general secretario no está dispuesto a ir a rendirle cuentas al Congreso. Lo vimos en meses pasados, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, bueno, hay un tema también político de fondo, ¿no? De claro. cuánto poder le queremos dar a los militares en México, Javier. No, le hemos, desde mi punto de vista, dado demasiado poder a los militares, punto. Yo soy un poquito escéptico del argumento de resultados, porque vamos a suponer que si hubiera, creo que, claro que los resultados importan, pero no es lo único que importan. Ya mencionó Jorge el tema de los derechos humanos. Es decir, es cómo logras resultados, también es importante, además de los resultados. Pero aquí ni eso, es que... Sí, digo, ellos argumentarán que, como Calderón en su momento lo hizo, es que la cosa hubiera estado peor si no hubiéramos metido. Bueno. Entonces, contrafactuales, se vuelve muy complicado argumentar en contra de esas posturas. Al mismo tiempo, yo sí matizaría. Si bien estoy totalmente a favor de un control civil de la seguridad pública, también reconozco que hay un elemento de tu estrategia en combate al crimen organizado en general que tal vez sí deba de incluir ciertos grupos que tienen un entrenamiento militar, que tienen el tipo de armamento, etcétera, etcétera. Habrá ciertas situaciones, ciertos contextos muy puntuales, pero incluso esos grupos deberían de estar bajo control. Aquí nos los ha dicho muy bien Eduardo Guerrero, que la militarización en Estados Unidos de la policía pasa por generar tácticas de guerras dentro de las policías locales de Estados Unidos. Estos grupos de SWAT y etcétera, ¿no? Pero la mayoría son exmilitares. Y son exmilitares, exactamente. Todos los países tienen ese tipo de... Pero son pequeños grupos que solamente hacen cosas muy puntuales, no están a cargo de la seguridad pública y además el mando o el jefe último es un civil, ¿no? Así es. Pero sí hay que reconocer eso, es decir, no se trata de todo o nada, ¿no? Así es. Pues un último comentario, Jorge. Diga, sobre el tema de los resultados, Leo, y que hubieran podido salir peor las cosas, y sin creer a pie juntillas todo lo que ha dicho ahora en los últimos días la DEA y las autoridades, más bien el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre el cártel de Sinaloa, sobre los Chapitos, sobre cómo lo infiltraron al cártel, sobre lo que hace con el fentanilo, la cantidad de dinero de pastillas de laboratorios o de unidades de producción, como quieren llamar ahora, etcétera, etcétera. Si eso que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos es cierto, y por lo tanto, ese es el resultado de estos ya 16 años de guerra contra el narco, pues no veo muy bien cómo pudiera ser peor. O sea, no me imagino peor, porque frente a eso, insisto, si es que es cierto, pues pero peor no veo, como que decía uno de los idiotas de Calderón, ¿cómo se llamaba? Un chango que tenía ahí. Si no hubiéramos hecho eso, tendríamos un narco presidente. Sí.
¿Qué sí. quiere decir eso? Uh-huh. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refería? ¿En qué consiste, como dice Javier, el contrafactual negativo? Uh-huh. El contrafactual positivo lo podríamos describir, sobre todo si se hubiera empezado desde Fox y sobre todo desde Calderón a construir esa policía nacional, civil, única, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el contrafactual positivo. Pero el negativo, a ver, comparado con lo que dijeron los americanos hace Increíble, ¿eh? 5 días, ¿peor? Sí, no. ¿Qué es peor? Es que No fíjate sé, que no entiendo. han salido varias No noticias muy interesantes. Lo que tú dices, cómo infiltró la DEA al cártel de los Chapitos, como ahora ya les dicen, ¿no? Con unos detalles espeluznantes, ¿no? Esta idea de que hay diferencias entre la Marina y el Ejército por el control del espacio aéreo que le dio el presidente al Ejército. Y bueno, y esto de los viajes del general secretario al extranjero. O sea, Sí. vaya, otra vez, el Ejército, ¿Peor? las Fuerzas Armadas A ver. son ya noticia cotidiana debido a esto, Héctor. Bueno, pues por eso. Queremos más de lo mismo, queremos más de la violencia que hemos tenido una vez que el ejército entró a la guerra contra las drogas, queremos una corporación con más prebendas, con más privilegios, con más recursos, o queremos un equilibrio, queremos un gobierno civil capaz de gobernarse en todos los aspectos, entre ellos el de la seguridad, y de gobernar también los ejércitos, porque el otro tema, eso que tú dices al pasar de que el general secretario no viene al Congreso, pues Claro. es una manera de decir quién lo gobierna a él, mejor dicho, quién no lo gobierna. De modo que también está el tema de que es un ejército que no tiene una tradición institucional de disciplina democrática, ni tampoco tiene una tradición de respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales. Y entonces, por eso, la estela que queda después de las intervenciones militares en estos temas de la seguridad pública es una estela llena de sangre y de ineficacia. Es una herencia terrible que hay que remontar. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y cómo vamos a empezar a remontar eso y cuánto va a tardar? Pues mira, entre más tardemos en empezar, más nos vamos a tardar. Y vamos a tardar mucho en corregir esto, si es que lo podemos corregir. Porque cuando lo vas a ver a nivel de lo que está sucediendo a ras de tierra en las comunidades, por ejemplo en Zacatecas, como lo acaba de hacer Claudio Lomnitz en una serie fantástica de conferencias sobre Zacatecas como zona de silencio, entonces ahí sí estás cerca del infierno. Ya es un asunto en donde la sociedad misma está capturada por unos personajes que nadie bien a bien conoce, pero que tienen hincadas sus garras sobre la comunidad y que son dueñas de la comunidad en una nueva orgía de brutalidad, de violencia, de extorsión, en donde, por cierto, el ejército no aparece nunca. ¿Y dónde está el ejército? Ahí sí, ¿no? O sea, dices, bueno, es que a ver, el ejército entra y limpia esto y lo deja, ¿no? Súper bien, seguro, pues no es el caso. Pero bueno, perdón, Javier, nos tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar ahora al tema del INAI. El presidente quiere está paralizando en los hechos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como le digo, el llamado INAI. ¿Importa esto? Regresamos.